Cordial saludo, queridos aprendices. Mi nombre es Laura Pinzón Jacome y soy su instructora de su curso English.Works 3. En días pasados iniciamos nuestro proceso de formación en nuestro curso de English.Works con el proceso de inducción, en el que ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar a conocer nuestro panel y trabajo en plataforma Blackboard. Les envié un sencillo video en el que explico cómo reconocer cada uno de estos botones en los cuales aparece información relevante como la programación del curso, el currículo, los horarios o calendario, la información de la instructora, las actividades, los mecanismos de información como internal messaging, discussion forums y online sessions, y la manera de verificar sus resultados o calificaciones en el botón de My Grades. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos. Les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy porque vamos a hacer un sencillo video tutorial de cómo desarrollar las actividades del curso. Aquellos que no han visto el video anterior de ingreso, les agradezco revisarlo y el día de hoy entenderemos la dinámica del programa. Dentro del curso tenemos 4 actividades de trabajo, cada una se va a desarrollar durante una semana diferente, unos 8 o 9 días, ya que nuestro curso tiene una duración de 6 semanas en tiempo cronológico, lo que quiere decir que cada actividad se desarrollará aproximadamente en 9 días. Para saber los tiempos en que se desarrollan esas actividades, debemos ir al botón Schedule o calendario, en donde nosotros vamos a tener la fecha de inicio de cada una de esas Learning Activities y la fecha de culminación. Es muy importante, estamos revisando ese calendario para saber en qué momento inician y terminan. Vamos a empezar a explicar nuestra primera Learning Activity, que se encuentra aquí en el botón 1. La segunda, por supuesto, estará en el 2, tercera y cuarta. Importante hacer el curso en el orden en el que se presenta. No tiene mucho sentido ingresar por la actividad 4, ya que muy seguramente tendrá conocimientos que se deben haber adquirido antes, es decir, se deben haber desarrollado las actividades 1, 2 y 3. Por eso les recomiendo a todos hacerlo de una manera ordenada. Dentro de cada una de estas actividades vamos a encontrar elementos como la guía de aprendizaje, que es la explicación de lo que va a pasar en esa semana de trabajo. Cuando le hacemos clic en descargar el documento nos aparece la guía, precisamente nos indica que vamos a trabajar en este caso en particular un tema relacionado con lo que tiene que ver con el futuro basado en un material que se llama Going on Vacation. Cada semana habrá un tema diferente. Para esta primera semana de trabajo el tema es ir de vacaciones con el uso del futuro. Nos indican aquí que nosotros debemos empezar consultando ese botón 1 que acabamos de hacerle clic aquí, y en ese botón 1 vamos a encontrar esta guía de aprendizaje y debajo un material de estudio. Ese material de estudio lo vemos aquí más abajo. Aquí aparece material Going on Vacation, que explicaré en un segundo. Después de revisar ese material de estudio, ya habiendo destinado un número de horas o un número de días, de acuerdo a mis presaberes, ahí sí voy a empezar a hacer las actividades de calificación. Cada semana serán 3 evidencias calificables, siempre se denominan evidence. Vemos acá la primera de la semana, el Evidence Blog Presentations. Explican que se trata de una participación en un blog y aparece aquí desarrollada. Ya les voy a explicar en detalle en qué consiste. También indica, después de la corta presentación de esta actividad en la que vamos a ver una entrevista con el Dr. Klaus, en el cual nos habla sobre predicciones del futuro. Recuerden que el tema es del futuro. Entonces, debo leer esa entrevista y después de leer esa entrevista voy a expresar mi opinión si estoy de acuerdo o no con el doctor. Vamos a revisarlo en un segundo. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia será la evidencia Holiday Activities. Es una evidencia interactiva que vamos a desarrollar también durante la semana, en la cual vamos a poner en práctica el tema de going to, que es la estructura gramatical para el futuro. Esa actividad la vamos a encontrar aquí en el botón Interactive Activity Holiday Activities. Y finalmente vamos a encontrar una tercera evidencia que se llama My Dream Vacation, en la cual voy a hablar precisamente de lo que se trata de mis vacaciones soñadas o mis vacaciones preferidas, cómo serían las vacaciones que yo sueño, que yo considero que serían las mejores vacaciones para tener. Entonces vamos a ver esa actividad de My Dream Vacation, en qué consiste, y después de mirar esta guía de aprendizaje,
vamos a encontrar entonces aquí los botones con los diferentes links de envío. Esa actividad My Dream Vacation la encontramos también en el panel al darle clic al botón 1 y básicamente voy a ver vacaciones descritas por algunas personas y deberé también describir mi vacación soñada, por ejemplo, en Colombia. Finalmente, en la guía de aprendizaje me recuerdan asistir a la videoconferencia explicativa para responder a las preguntas que tenga sobre el manejo del curso. Entonces, esta es nuestra guía de aprendizaje que, repito, se encuentra en el botón número 1. Entonces, una vez ya entiendo la guía de aprendizaje, lo que debo hacer es empezar a estudiar el material. El material lo vamos a encontrar en una versión descargable, en el cual vamos a poder abrir un documento PDF que les recomiendo guarden en su computador y básicamente lo que van a revisar son las estructuras del futuro. Vamos a ver cómo en este programa vemos que es un documento de 40 hojas, para algunos será más fácil de entender que para otros y por eso se destinan 10 días o 9 días para el trabajo de la primera semana. La idea es que primero entendamos cómo funciona la estructura de going to para hablar sobre el futuro y con expresiones como voy a viajar el viernes, I'm going to travel on Friday. Nos explican cómo hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Los invito a que ustedes descarguen este material, lo puedan estudiar con detenimiento y de esa manera comprendan cómo se puede referir al futuro. Este material tiene ejercicios prácticos que no son calificables, simplemente son de práctica para que ustedes profundicen y pongan en uso lo trabajado en la semana. Si se dan cuenta, este documento pues es un documento de PDF que de pronto puede ser un poco plano y no reciben ustedes retroalimentación sobre los ejercicios. Es por eso que este mismo material que aparece en PDF en la versión descargable, lo tenemos acá en la versión multimedia. ¿Qué es la versión multimedia? Una versión en la que vamos a tener sonido, movimiento, vamos a escuchar unos personajes hablar. Entonces, si se fijan, aparece una bocina, yo voy a escuchar la misma descripción que aparecían en el PDF, de pronto una manera plana, de manera interactiva con estos botones. Estos botones me presentan los contenidos, me presentan una situación comunicativa y me presentan ejercicios de práctica que recibirán corrección inmediata. Entonces, por eso les recomiendo utilizar el material interactivo, que es el que está acá bajo el título de material, en vez del material descargable. El descargable solo lo vamos a guardar en el computador, pero no vamos a trabajar sobre él para estudiar. Vamos a trabajar sobre el multimedia. Entonces, aquí vemos que aparece la misma descripción que teníamos sobre el uso del going to. Yo hago la revisión del material, destino el tiempo necesario y después voy a ver una situación comunicativa acá en el botón de contextualización en el que dos personajes van a hablar. When are you coming? My flight is this Sunday, but I will have to move it to Monday because I still have to work. Después de que ellos tengan esa conversación, yo voy a hacer ejercicios de comprensión. Me van a hacer preguntas para entender si yo comprendí efectivamente cómo esas personas estaban utilizando going to para atender la conversación. Por ejemplo, me dicen que ella va a viajar ¿cuándo? El sábado, el domingo o el lunes. Yo selecciono la respuesta que considere adecuada. Si la respuesta llega a ser correcta, me indicará de inmediato. Pero si es incorrecta, me indicará al mismo tiempo que la respuesta me quedó mal y tendré la oportunidad de volver a hacer la actividad. Por ejemplo, en este caso, selecciono que el hotel queda cerca de, fíjense que me quedó mal, entonces yo puedo volver a intentar hacer el ejercicio. Por eso nos gusta mucho el material interactivo, porque ustedes reciben retroalimentación inmediata. También tenemos ejercicios de profundización, aparecen una serie de ejercicios que les permitirán a ustedes consolidar el desarrollo del tema de la semana. Tenemos ejercicios de lectura, ejercicios de conversación y tendrán ustedes que hacer selección múltiple, falso y verdadero, escoger la imagen correcta, escribir. Entonces, la invitación es a que ustedes revisen todo este material para que consolidemos el tema de la semana que tiene que ver con el futuro. Una vez destinen ustedes un día, 2 días, 3 o 5 días, dependiendo del aprendizaje de cada uno y de los presaberes que tengan, lo que debemos hacer al terminar todo este material de estudio, que se llamaba Going on Vacation, ahora sí es proceder a hacer los envíos de materiales calificables.
Recordemos que dijimos que habían 3 evidencias calificables y que se llamaban evidence siempre. Evidence Block Making Predictions, Evidence Interactive Activity Holidays y finalmente Evidence My Dream Vacation Around the World. Entonces la primera evidencia, vamos a explorarla, se trata de un blog. Un blog quiere decir que yo voy a hacer un escrito en el cual voy a describir mi opinión sobre una entrevista con el Dr. Klaus. Lea la entrevista. En esta entrevista están hablando sobre los cambios que van a haber en la sociedad en el futuro. Debo leer la entrevista con el Dr. Klaus y después decir yo qué pienso de esa entrevista. Entonces voy a escribir ya con las estructuras que aprendí de Going To. In my opinion, in 10 years, there are not going to be flying cars. I think this is going to be sooner. Entonces yo expreso mi opinión. Yo creo que va a haber polución, creo que van a haber mucha tecnología, avances, creo que va a haber violencia, lo que yo piense que va a haber con Going To. Entonces guardo mi participación en un documento de Word y después para enviarla simplemente hago aquí en el Block Making Predictions. Vamos a darle clic donde dice crear entrada de blog y voy a empezar a escribir, digo my opinion. Puedo adjuntar el archivo que guardé en Word o simplemente puedo escribir mi participación y finalmente darle clic en publicar entrada. De esa manera, su opinión sobre la entrevista del Dr. Klaus llegará a la instructora para calificación. Entonces, esa es la primera evidencia. Por supuesto, para hacerla ya deberán haber estudiado el uso del Going To para afirmaciones, para negaciones. Fíjense cómo todo está en orden, la guía de aprendizaje, el material de estudio, evidencia, making predictions. Después viene la segunda evidencia, que es una actividad interactiva. ¿Qué quiere decir interactiva? Que va a ser como el material de estudio, es decir, va a haber movimiento, sonido, unos personajes. En este caso Laura nos va a hablar sobre sus próximas vacaciones. Nosotros tenemos que escuchar a los dos individuos hablando. Instructions. Laura talks to her friend to ask about his weekend, but he is not sure about some information. Entonces Laura está hablando con su amigo sobre el fin de semana y vamos a decirle, a ayudarlos a ellos a describir los planes para la semana. Entonces me van a aparecer una serie de casillas con palabras para que yo organice la conversación de manera apropiada en la cual están describiendo las actividades del fin de semana. Voy a escuchar la interacción entre los dos personajes y inmediatamente terminen de hablar vamos a organizar esta conversación. Recordemos que siempre vamos a empezar por el mayúscula, el uso de las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, tomorrow morning I'm going to, que es la expresión del futuro, visit a museum. Ya organicé la primera fila. Debo continuar con la segunda, que será una expresión de tiempo. In the afternoon, my sister is going to get married at the beach. Y así debo continuar con toda la conversación ordenando la historia de los planes. Finalmente, cuando termino, le voy a dar verificar. Debo asegurarme de ya haber terminado. Por ejemplo, aquí las dos líneas ya están listas, pero las últimas no, entonces seguramente me va a indicar, mire, que acá las últimas no están bien. Entonces yo debo culminar la tarea organizando los planes de la semana. Esta actividad se califica automáticamente. Ustedes tendrán un número de intentos limitado de 2 o 3 para organizar la actividad con los planes. Entonces, la primera evidencia era el Block Making Predictions sobre la entrevista del Dr. Klaus. La segunda, la actividad interactiva Holidays. Y la última es My Dream Vacation Around the World. Deben descargar este archivo y ahí nos van a aparecer unos personajes que nos describirán sus vacaciones, cuáles son sus vacaciones favoritas, y nosotros deberemos responder preguntas de comprensión de lectura sobre sus vacaciones, contestando unas preguntas sencillas. Guardamos el archivo de Word en el computador, mira aquí aparecen las vacaciones descritas de cada personaje, y después yo tengo que responder las preguntas de comprensión sobre dichas vacaciones. Contesto las preguntas de comprensión y guardo las respuestas en mi computador. También en la parte final de este ejercicio yo deberé hacer un pequeño escrito sobre mis vacaciones soñadas, describir cómo son mis vacaciones soñadas y finalmente guardo el archivo y para adjuntarlo le voy a dar clic sobre el título de la actividad. Busco el archivo en mi computador al examinar equipo y finalmente le doy clic en enviar.
Esas, mis queridos aprendices, son las 3 evidencias de la semana. Siempre serán 3 evidencias